ustedes vieron qué sección vamos a comenzar, pero antes, Marco Mensa, ¿tienes mensaje? Sí, dice Grace Camacho, buenas noches, presente chicos. Mari, saludos cariñosos de parte de Moni y Arturo. Ay, saludos a Mónica y Arturo. Hace ratito iba a decir yo, salúdamelos, pero se me adelantaron. Las niñas andan en Monterrey allá con ellos, en su casa, y bueno, pues un abrazo, se les quiere y acá los queremos mucho. A Mónica y Arturo. A Mónica y Arturo, y mi mamá también manda muchos saludos para todos. Señora, ¿cómo está? Buenas noches y esperamos verla pronto. Y ya está con nosotros Mónica Ávila, porque hoy estamos en nuestra sección, que ya lo saben, es el último miércoles de cada mes, en donde hablamos de libros, así que le damos la bienvenida a Mónica Ávila. Gracias. ¿Cómo estás? Pues llena de manías tú. Llena de manías. Oye, después de escuchar a Andrea, yo también ya digo, ay Dios, tengo 20,000. Sí, yo creo que todos tenemos ¿Qué manías tienes tú, por ejemplo? Fíjate que tengo una manía de contar todo, pero todo. O sea, yo estoy, por ejemplo, una vez que fui a Six Flags, Ajá. conté el tiempo que se tardaba cada juego. ¿Contó cuántas veces se guacareó? El tiempo, no, conté cuántas personas se subían a cada juego, conté la gente que estaba formada para saber exactamente en cuántos minutos me tocaba subir y cuántos minutos duraba el juego. Entonces, cuando me subí, estaba tranquila porque sabía que el juego duraba cierta cantidad de tiempo, entonces ya lo pude superar. Pero así estoy contando, o sea, en una fila estoy contando cuánta gente está formada, estoy en, no sé... En las fiestas, en ¿no? las fiestas, ¿Cuántas mesas son y cuántas mesas, cuántas sillas fueron? tiene por sí, mesa? Exactamente, tiendo a contar y cuando subo unas escaleras estoy contando y cuando me estoy arreglando estoy contando. Yo no me he dado cuenta, pero estoy cuente todo el día. Digo, Oye, si no cuento no creo que me pase nada, ¿verdad? Pero es algo que hago de manera inconsciente, creo. ¿Y otra? Pues no tomo vasos de plástico, eso sí no puedo, estoy como Marco, me sabe a leche y alguna vez me pasó, yo creo que se quedó el asiento de la leche, entonces cuando me sirvieron agua, subió y no pude con eso. No pude con eso. Bueno. Pero bueno, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿qué libro vamos a analizar el día de hoy? Ay, pues fíjate que es un libro que me conmovió mucho, pero tengo que reconocer que al principio me costó muchísimo trabajo leerlo. Creo que mayo en particular fue un mes muy complicado, muy lleno de emociones. Y hoy que ya estamos prácticamente a unas cuantas horas de que se acabe mayo, sí puedo reconocer que mayo me costó mucho trabajo leer el libro. Y no lo pude leer hasta la semana pasada, que lo volví a leer. Y yo dije, ¿qué estaba yo leyendo? O sea, no sé si te ha pasado alguna vez que sí. has leído un libro y hasta la segunda o la tercera vuelta como que empiezas a darte cuenta de lo que estabas leyendo. El verdadero sentido del libro. Sí, ¿no? la primera vez que lo leí no le entendí nada y la segunda vez dije, wow, de lo que me estaba perdiendo. El libro se llama La ridícula idea de no volver a verte. La frase del título del libro me impactó. No tenía idea si iba a hablar de una persona que se muere o una persona que se va de tu vida, no sabía realmente y no conocía a esta autora, es la primera vez que la leo. Este libro lo escribió en el 2013. ¿Quién lo escribe? Rosa Montero, es una española. Ella platica en su biografía que los primeros años de su vida estuvo enferma, que tuvo una enfermedad, creo que tifoidea o una cosa así, que la dejó en su casa mucho tiempo. Fueron varios años que estuvo en su casa como sin poder salir y ahí fue donde descubrió y donde como que empezó con este gusto de la escritura. El libro dice que ella lo empieza a escribir sin la intención de que fuera un libro ni catártico ni que fuera un libro de duelos, o sea, no, incluso lo menciona en el libro, no era su intención escribir ese libro basándose en su duelo. Sin embargo, le llega a ella una biografía de la vida de Marie Curie y esa biografía le inspira para poder narrar el libro y finalmente termina siendo un libro donde ella puede desahogar, por decirlo de algún modo, la muerte de su esposo. Uh-huh. Es un libro que me tiene impactada por la cantidad de frases que tiene el libro. Por ahí le compartí a Marco 3 frases. Es impresionante. Yo creo que si tú quieres dar una conferencia o si tú quieres hacer algún, no sé, hacer algún escrito y requieras frases,
el libro te puede regalar muchas frases porque toca y aborda todos los temas del ser humano: el amor, el desamor, los padres, la enfermedad, la muerte. Incluso toca el tema de la problemática de la mujer. Al hablar de Marie Curie, nos recuerda todo lo que Marie Curie, que para mí se me hace fascinante su biografía. Yo creo que para mí es una de las mujeres más admirables de la historia, porque ella vivió 67 años aproximadamente, muere como en el 2000, traigo mi acordeón, en 1934. Sin embargo, yo creo que su legado sigue hoy en día, porque si mal no recordamos, ella fue la que descubre el radio, y gracias a eso pues hoy todavía seguimos utilizando las radiografías. Claro. Cosa que tristemente en su proceso de descubrimiento su marido queda grave de las radiaciones, porque ellos no sabían que tenían que protegerse, que tenían, no sé si ya has visto Todo la lo que película, hoy todo lo que hoy se toma hace, en ¿no? O sea, consideración, ¿no? cuando una persona toma radiografía, pues tú sabes todos los cuidados que requieres. El esposo de ella se muere en un accidente, y bueno, de ahí la frase de la ridícula idea de no volverte a ver. Y es un tema que prácticamente me impactó, porque en este mes, tú sabes que tuvimos una pérdida, y el libro menciona mucho esas pérdidas que son inesperadas, que no te imaginas y que no te despediste de la persona. Entonces dice aquí, y aquí sí me atrevo a traerlo escrito, que nos dice el libro que tenemos que escribir el final de la persona que fallece. ¿Cómo? Pues es que no, nosotros, yo me quedé pensando, o sea, ¿cómo escribes el final? La persona te dijo, mañana nos vemos, o al rato vengo. En el caso del esposo de Marie Curie, se peleó con ella por un problema de la chica que les hacía aseo en casa, y no sé qué problemática hubo, se salió enojado con ella y lo atropellaron por la debilidad que ya tenía, por las mismas radiaciones que tenía. Lo atropellan y ella ya no lo vuelve a ver. Entonces se quedaron muchas cosas sin contar, sin decir, palabras sin y el expresar, sentimiento de que te peleaste, y el sentimiento. Entonces de por que eso no se fue tranquilo, ¿no? ella utiliza esto de que necesitamos contar el final de la historia. Ujú. Sí, es súper importante que nos demos como ese permiso de contar con nuestras emociones y con nuestros sentimientos, y cuando una persona fallece de manera tan intempestiva, pues podamos escribirle algo a la persona para hacer poner el punto final en la historia de la persona y tu historia con esa persona. Porque si no, ¿qué? Pues ella lo escribe como, bueno, lo recomienda una doctora, dice la doctora Head, la verdad no me puse a escribirlo, pero dice que tenemos que hacerlo, es decir, todas las palabras bellas y necesarias, es como crear esos puentes sobre unas fisuras que se quedaron en la relación. Entonces, bueno, eso es un extracto que yo traigo del libro, que bueno, cada quien sabrá a lo mejor el ritual que hace para despedirse de la persona. Juan Lucas lo mencionó en alguna ocasión, que decía que en esta parte del continente pues somos como es muy doloroso hablar en temas de la muerte, cuando en otros países como la India hablar de la muerte es hablar de la fiesta, porque ya la persona dejó este cuerpo que está lleno de dolor y lleno de quizá muchas limitaciones, y entonces vas a un plano diferente. Entonces el libro… En eso que dices, a mí me gusta mucho un ejemplo que pone Juan Lucas, justamente, que le pregunta a la gente, ¿no? Cuando tú dejas una olla de agua en la lumbre, ¿qué pasa? Y la dejas ahí mucho tiempo, Claro. hierve, y después ¿qué pasa? Y todos pues se evapora, ¿no? Claro. Y él dice, ¿a poco decimos ya se murió No. el agua? Pues no, se Cambió. evaporó, cambió Ujú. de estado. Así es. Y él dice, lo mismo pasa cuando una persona pues se va del plano físico, cuando se muere, ¿no? Claro. O sea, decimos se murió, pero no se murió, trascendió, se fue a Así otro es. plano. Pero qué doloroso es. Sí, claro. Y la autora aquí nos permite como tocar con esa emoción de perder un ser querido, pero también nos regala como herramientas, porque te digo, no es un libro ni de tanatología, ni de que te hable como de la muerte, pero sí como darnos la oportunidad de ponerle, y la historia se acabó, o el fin, y tan, este cuento se acabó con la persona que falleció. Esa es una parte de lo que a mí me llamó mucho la atención del libro.
independientemente de la historia de Marie Curie, y también de muchísimas mujeres, que también las menciona, que a lo largo de la historia han tenido que vestirse como varones o que han tenido que estar escondidas para poder salir, para poder destacar. Y leyendo el libro me acordé de la película, no sé si tienes por ahí la película de Talentos Ocultos, que es la película de unas ingenieras de color que trabajan en la NASA y que no se les reconoce su labor, que eran las que le llamaban las computadoras. Esa película se la recomiendo, está genial. Figuras ocultas. Figuras ocultas, perdón. Y la otra es la de la buena esposa, que ella le presta sus escritos a su esposo para que su esposo brille y gane y porque todo. ella era mujer y entonces él se lleva un premio. Está muy interesante. También toca en el libro la historia de la papisa, que yo no sabía, que era una mujer que se tiene que disfrazar de fraile para poder estudiar, y cuenta la leyenda, porque esa sí no es algo que esté comprobado, que llega a ser papa. ¿A poco? Sí, tiene hay varias historias. Entonces el libro está muy rico. De verdad, lo que me llamó mucho la atención de este libro es que utiliza mucho hashtag, cosa curiosa porque Claro, pues, no claro. tiene hipervínculo ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, toca un tema de los padres, o toca un tema de la infancia, o toca un tema de la mamá, y entonces utiliza el hashtag para hacer como mención de que ese texto va relacionado con el tema del papá o de la mamá. Tiene, por ejemplo, muchas frases que te digo que utiliza el libro, que te regala para que tú puedas hablar de algo, y entonces ahí extraes una frase. ¿Traes alguna otra frase Sí, que tengas por ahí sí. que nos compartas? Hay una frase que me encantó, por ahí la tiene Marco, que habla, que dice: para vivir tenemos que narrarnos, fíjate, narrarnos. Somos un producto de nuestra imaginación. Nuestra memoria es realidad en un invento, un cuento que nos vamos reescribiendo cada día. Lo que recuerdo hoy de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años. Lo que quiere decir que nuestra identidad también es ficcional, puesto que está en la memoria. Entonces te vas narrando tu historia y le vas cambiando a tu historia, pues incluso el rumbo. A lo mejor el vestido era rojo y tú te acuerdas del vestido rojo y resulta que ya no era rojo el vestido, era morado, y al siguiente año, y tu historia va cambiando. Entonces creamos pues una historia de ficción realmente. Y te vas reconstruyendo la vida. Claro, claro, sí, la verdad es que el libro está fascinante. Te digo que nos habló esta parte de despedirnos de nuestros seres queridos. Ella se inspira, y me faltó comentarlo, en esta biografía de Marie Curie, que finalmente es como una carta que le escribe a su amado Pierre. Cuando fallece su amado Pierre y que no tenía la menor idea que no lo iba a volver a ver, ella escribe la carta. Entonces ella va narrando dentro del libro la lectura de esa carta, y al mismo tiempo habla de su vida personal, que fue lo que a mí en un principio como que me contrarió, porque estaba hablando de su vida personal, pero luego habla de la historia de Marie, luego habla de otro personaje, igual que tiene que ver con el tema que está tocando. Y luego, por ejemplo, habla de las fotografías antiguas, y entonces da su explicación de por qué la gente, por ahí también le compartí a Marco, por qué la gente estaba tan seria en las fotografías antiguas. Yo nunca me había puesto a pensar en eso. ¿Y por qué? Pues ella, su sugerencia es que pues era gente que a lo mejor no tenía mucho contacto. También dice que una de las justificaciones es que se llevaban horas para tomar una foto. Entonces la gente ya estaba bien enojada cuando les tomaban la foto. Ay, qué raro. Sí, y es muy poco común ver a la gente sonriente en fotos muy antiguas, que es lo que, y me metí a buscar fotos antiguas, por ahí sí. Le mandé a Marco algunas, y sí, la gente está seria en esas fotografías. Está seria. Entonces, pues bueno, María, este libro me parece que sí es un libro que no hay que leerlo una vez, hay que leerlo 1, 2 y 3 veces, si no hasta más. Porque te digo, este libro nos lleva a reflexionar, a sentir, de verdad, a tocar con todas nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos, y acuérdate que acabamos de aprender que en el sentir está el secreto. Claro.
y yo creo que si nos regalamos un momento para tocar con alguna parte que nos esté doliendo, el libro nos lo regala, porque es que de verdad a mí me impresionó ahora que lo vuelvo a leer. Te digo que la primera vez no lo entendí, como que estaba yo muy perdida en lo que estaba pasando en mi vida, yo creo, que cuando lo vuelvo a leer, entendí, por ejemplo, ella explica que Marie Curie era muy seria y muy seca, y hace un análisis de que la mamá de Marie Curie estaba enferma, tenía no sé si tuberculosis o una enfermedad de esas que la gente se moría, y no quería tocar a sus hijas, ni las quería abrazar, ni fue muy cariñosa porque tenía miedo de contagiarlas. Ay, por eso ella Entonces, fue. por obvias razones, una niña pequeñita que la mamá no tiene ese acercamiento y no hay ese contacto físico, pues lógicamente eran como muy secas. Y finalmente también, por otra arista del libro, nos habla, por ejemplo, del triunfo de las mujeres en la ciencia, y nos pone varios ejemplos de mujeres que triunfaron en la ciencia. Entonces, para el feminismo está fabuloso también, porque toca, pues, cómo nos ha costado mucho trabajo ser mujeres. Y hay una frase que me impactó que dice que en aquella época la mujer todavía tenía 3 opciones: o ser viuda, o ser monja, o ser la palabra de 4 letras. ¿A poco? Sí, que eso era lo que le orillaban a la mujer en esa época, ¿no? Estamos hablando de 1800 y fracción. Entonces está padre porque, te digo, ella desglosa ese diario, y entonces, o sea, imagínate que a ti te caiga en tus manos el diario de, no sé, ¿qué personaje puedes tú admirar? Va a ser buenísimo. Pues sí, te echas un diario y estás leyendo, y entonces te remontas a la historia, y entonces dices, pues entonces empiezas a encontrar una mujer de muchísima lucha. Marie Curie, hay que reconocer que es la única científica, tanto como hombres y mujeres, que ha ganado 2 Nobeles, pero en diferente categoría. Ganó en física y ganó en química. Hay quien ha ganado Nobel 2 veces, pero en distintas categorías, en la misma categoría, perdón, y ella es la única que física y química. Qué mujerón. Y hace 100 años, 120 años ganó el Nobel, y a la fecha seguimos hablando de Marie Curie. Y no se le ha dado, creo yo, el crédito que ser, porque incluso ella no es Curie. ¿Es que? Ella tiene un apellido, ella es polaca, ella se llama María Solame Skłodowska. Curie es el esposo. Curie es el esposo. Wow. Silvia Jaime. Fíjate que, buenas noches, Buenas fíjate noches, que hace rato cuando llegó Moni, le estaba comentando que habíamos hecho bien la tarea, porque una de las cosas dentro del diario que a mí más me impresionó, y hace rato se lo venía comentando yo a Marco, la manera de cómo no querer desprenderse de la memoria de su esposo, sí, que cuando tuvo el accidente, y eso me impactó, cuando tuvo el accidente, ella se acerca y le limpia parte, porque la cabeza se la destrozaron, le limpia parte de la cabeza con sangre y con sesos y con todo, y después de muchísimo tiempo guarda ese pañuelo. Tan lo guarda ese pañuelo que para desprenderse de él tuvo que tener a su lado a su hermana para poderlo quemar, porque no quería desprenderse, claro, de esa memoria de su esposo. Y algo que a mí también me llamó mucho la atención es que la muerte es vista como una anomalía y el duelo como una patología. Finalmente creo que los dolores son muchos cuando los tenemos, y más como lo decía ella en su libro en su diario, decía es que es un dolor que básicamente hace enloquecer a la gente, porque no lo sabes sacar, porque no lo sabes digerir, porque no sabes cómo hacerle. Además, en muchas de las veces en este diario lo menciona que ella escondía su dolor, claro, ella se volvía muy triste, se retraía muchísimo porque no sabía cómo hacerlo. Y la autora de este libro dice, es que no tenemos por qué esconder el sufrimiento, no lo tenemos que esconder, sí, claro, porque eso a la larga nos hace muchísimo daño. Y para concluir esto, el hecho de que también las personas que puedan sacar el dolor a través de algo como el arte, que me gustó esta frase, el arte es una herida hecha luz. Sí. Y sin embargo, los que escriben, los que pintan, los que cantan, es una manera de poder ir sacando ese mismo dolor. Y por eso me encantó, o sea, el ver el diario de ella,
créeme que sí me impactó. De Era verdad. lo que quería decir. Sí, gracias Silvia, qué Wow. bueno que coincidimos con esa sensación. El tener esta mujer, el diario de Marie Curie, le impacta tanto que ella, la autora, puede sanar el duelo de la muerte de su marido. Y entonces por eso se da ese permiso de escribir. Y algo que también mencionó ahí cuando dices, cuando te quedas con las cosas de la persona que fallece, que si la cartera, que si el celular, que si la tarjeta de crédito, pero esas pequeñas cosas que la persona siempre traía, ¿no? Mi papá, por ejemplo, cuando falleció dejamos su cartera y siempre traía un billete de 20 pesos. Y ahí está ese billete, porque él decía que en ese entonces 20 pesos costaba un taxi y que tú traías que tener en tu cartera por lo menos para un taxi. Entonces él tenía siempre un billetito escondido de 20 pesos en su cartera. Entonces esos son unos tesoros que dices que te cuesta mucho trabajo porque te quieres quedar con ellos, pero también tienes que aprender a desprender. Y la autora piensa que Marie Curie, su diario es una manera de escribirle a su esposo. O sea, que ese diario realmente está como dirigido a todo lo que no le dijo, a todo eso que sintió y que no lo expresó. Por eso ella invita a cerrar el capítulo o a ponerle punto final de una historia escribiendo. Entonces sí, de verdad que yo no sabía el tesoro que había leído hasta que lo leí y lo volví a leer y lo volví a leer. Es que viene a mi cabeza. Es que muchas cosas. aterrizándolo en estos tiempos es como si ella le hubiera escrito a través de Facebook al muertito para que lo leyera. Sí, es que acá, ya sabes, está peleado con que le escribamos a los difuntos en el No, Facebook. pero yo creo que es un ejercicio muy sano, Marco. Sí, pero está mal dirigido porque los muertos no lo van a leer. Es lo Pero- que le digo a Marisela, tienes que escribirlo como un homenaje para los que lo van a leer, no para el muerto. O sea, decir, esta persona fue así, así, lo recuerdo así, así, así. No decirle, te fuiste sin despedir, pues eso no lo va a leer nadie. No, pero creo yo que es sanador, o es un proceso de sanación, el poderle escribir a la persona todo lo que en su momento no dijiste. Que Pero- también es bien importante Pero puede no ser guardarlo. perjudicial, porque van a decir, oye, lo tuviste y no se lo dijiste, se Sí, muere claro. y ahí te dedicas a escribirle hasta lo que no, pues pero a no. ver, yo No, ahí no. voy con mis ejemplos. No, a ver, momento. Momento. Tú, dijo Clavillazo. Momento. 30 años lo tuviste y no le dijiste No, nada. espérame. Fíjate que sí tengo mis ejemplos bien claritos. La semana pasada, que en realidad era cuando íbamos a platicar de este libro, Sí, claro. yo le dije a Mónica y a Marco, le dije, ¿saben qué? Yo no quiero hablar de ese tema hoy porque voy a llorar. Y hoy no estoy tan cierta de que no vaya a llorar, Pero sí. pero puede ser. Pero la historia comienza de la siguiente manera. Adrián, mi mejor amigo de la prepa, el Gumaro, viene después de 30 años y lo platicamos aquí, nos reencontramos. Cuando lo veo después de 30 años, después de haber superado hace mucho tiempo ese duelo de lo que fue la separación y que tú lo viste, Claro. pues yo me acuerdo que lo vi saliendo lo vi así, imagínense esto. Sale de la sala de despegue, bueno, como se Sí llama. llevabas sala. el letrero. Cuando va llegando, sale con su mochila cargada y una gorra. Y yo, o sea, se los juro, además fue el último pasajero del vuelo a Fresno. Entonces yo veía que llegaba y salía mucha gente y yo decía, ¿y a qué hora llega no? Así, pero yo en emocionada. Cuando baja, lo abrazo y me pongo a llorar y le digo, no puedo creer que te esté viendo después de 30 años, Claro. ¿no? Y lloraba. Y él también. Viene 2 veces en esa misma quincena, porque viene a la Sí, muerte sí. de su mamá, se lleva las cenizas, regresa, vienen a arreglar unas cosas de la casa. En esa última semana fuimos a desayunar, te fuimos a buscar, fuimos a la prepa donde nos conocimos, fuimos a un chorro de Una helados, comida. fuimos a una comida, se reencontró con sus compañeros de la prepa, nos tomamos un café con Oscar Cázares, el cardiólogo que hoy es su cumpleaños, felicidades. Ay, felicidades. Oscar fue muy hospitalario con él, se reencontró con sus amigos, ¿sabes? O sea, y resulta que ayer hace 8 días, en una comida recibo el mensaje de que murió. Y entonces yo me quedo con la idea de, entonces ¿a qué carajos viniste? ¿Sabes? A Me enojé despedirse, mucho, me claro. enojé mucho. Sí. Dije, ¿a qué viniste? Dice Marco, en 30 años no le dijiste nada. Sí se lo dije, pero además creo y soy afortunada de que en este tiempo que volvió
que no estamos hablando de físicamente, ya habíamos tenido comunicación hace un ratito. Me tocó pasar con él lo de su divorcio, me tocó sentirlo solo muchas veces y siempre le pude decir, aquí estoy para ti. Claro. Y en esta última temporada siempre le pude decir por WhatsApp, aquí estoy para ti, a la hora que me quieras escribir, te quiero mucho, agradezco tu vida, se lo dije muchas veces. Por eso mi coraje, ¿sabes? Como, ¿para qué carajos apareciste si ya te ibas a ir? Finalmente, si no lo hubieras visto, yo creo que el coraje hubiera sido sido peor, claro, definitivamente. Hubiera sido peor. Por entonces supuesto. yo me fui al Facebook y escribí, ¿no? Y entonces ahí donde dice Marco, es que no le escribas a la persona que se fue, más bien cuenta la historia, ¿no? Yo Cuéntanos a los que nos quedamos sobre él, pero Claro. que somos los que lo vamos a leer. Claro. No el difunto no va a ver eso. A lo mejor pues nadie sabe en el más allá. Pero el difunto te ve cuenta. aquí y allá y en todos lados. Pero por ejemplo, ahora que dice No a Silvia, través del Facebook ya me te vas dejan a así. comunicar. ahora que dijo Silvia lo del pañuelo, fíjate bien, o sea, cuando murió, fueron 2-3 días súper tristes. Todos los días oía los mensajes de WhatsApp. Ay, sí. Y yo decía, no, esto no está bien. ¿Y No los está borraste? bien. Porque es nomás echarle limón a la herida y sufro mucho. Hasta que un día dije, sí está bien, y llora todo lo que tengas que llorar. Claro, Y te dan siente todo lo permiso. que tengas que sentir. Y Por ahorita que supuesto. venía oyendo la hora de Luis Miguel en Solo Música Romántica 94.3, me quedé, o sea, de verdad, me dio mucha tristeza porque venía de camino para acá y se quedó con su boleto para ir a ver a Luis Miguel. Puta, le costó un trabajal encontrarlo, le costó un trabajal comprarlo, y ahí se quedó el boleto. Entonces, creo que tengo que hacer algo con Claro. esos audios, porque fue como el pañuelo, ¿no? Si me los quiero quedar. Yo creo que es eso mismo que te decía de la cartera, de no sé, la llave, a lo mejor alguna virgencita que traía en su cartera, o sea, algo como muy personal que tú sabes que esa persona siempre traía con él. Y bueno, ahora, a diferencia yo creo de lo que pasaba antes, pues nos quedamos con esas conversaciones de WhatsApp, videos y los audios. Yo creo que es la primera vez que me toca estar cercana de una persona que fallece y tener un audio un día o 2 días antes. No me había tocado perder a un ser querido y tener un audio reciente. Para mí fue muy impactante. Contesté el audio, muy seguramente lo puse en acelerador porque estaba ocupada. Sí, o sea, sí, por 1.5 porque a veces no nos damos a la tarea. Entonces, para mí, te digo, leer este libro fue como muy difícil porque lo estábamos viviendo, el duelo, sé el dolor que tenías, pero también en forma personal él fue muy cariñoso al despedirse de nosotros, decir que iba a volver pronto. Le contesté, hablé con él, pero sí es, cuando una muerte es tan inesperada, creo que sí nos hace falta ese cierre. O sea, sí es definitivo el que tú, si le escribes a él, si le escribes a Dios, si le escribes al universo, si le escribes, Ciérralo, ¿no? lo cierras, finalmente lo puedes cerrar. Porque a diferencia, por ejemplo, en el caso cuando muere mi papá, que estuvo 8 días en cama y que yo ya lo vi cada vez más, y que sí tuve como esas agallas, porque la verdad no sé cómo lo logré, hablar con él y decirle, papi, ¿ya te vas? Me dijo, sí, ya me voy. Me dio la bendición, le dije cuánto lo amaba, le di las gracias por todo lo que hizo por mí, le pedí perdón por todo lo que lo hice batallar, y al final me encargó así, le debo 700 pesos a un camión de volteo, mi testamento está en el cajón de abajo, en el tercer cajón, te encargo mucho a tu mamá, a tus hermanas, o sea, y nos despedimos. Entonces me dolió, lo lloré, pero siento yo que sí pude cerrar ese ciclo con mi papá, porque sí tuve o sea, no me dio miedo enfrentar la muerte. Pero cuando estás tú sentada y te pones a leer el Facebook y te ves que te dicen que se murió, dices, o sea, porque fue el caso, por supuesto que no se logra de la misma manera. Entonces, por eso la autora invita a que cuentes esa historia y le pongas punto final. Claro. Y que lo hagas como, mira, decía Juan Lucas, hazle un homenaje, hónralo. Si a esa persona le gusta el cine, pues ve al cine. Si a esa persona le gusta Luis Miguel, pues ponte a escuchar Luis Miguel y dedícale todas las canciones de Luis Miguel. O sea, tampoco es que le vas a llorar, pero creo que sí es un homenaje el que se le debe de hacer para que pueda sanar.
y despedirte de esa persona y continuar, porque un duelo no sanado, y bueno, ya después te lo harás a algún especialista, causa muchos estragos en la vida del ser humano. Y los duelos puede ser desde perder un trabajo, por supuesto una mascota, hasta, bueno, no se diga. Una pérdida, algún miembro. Una pérdida. Entonces, yo creo que este es un libro que lo puedes leer en muchas etapas de tu vida, porque habla del amor de pareja, del amor de padre, del amor del hijo, de la profesión, del amor a la profesión, ¿no? Lo que ella hizo por ser científica, y que la autora puede deleitarnos con María Curie, y también por ahí está la película de Marie Curie, la tienen Madame Curie, está en Netflix también, es muy, muy buena película, no está tan impactante, pero bueno, vale la pena para conocerla. Pues Mónica, muchísimas Entonces, gracias, como siempre, por venir con nosotros. ¿Tienes el libro que sí, sigue? A ver. este libro me encantó, lo vi, son esos libros que te llegan, se llama Antes de que se enfríe el café. Es un autor japonés que ni siquiera puedo decir, Kawaguchi, Toshikazu Toshikazu, Kagaguchi. exactamente. Kawaguchi. Fíjate nada más, la pura frase para dejar esta tarea del libro. Una mesa, un café y una decisión. Es todo lo que hace falta para ser feliz. Ande, muy bien. ¿Será cierto? Pues yo creo que sí. Antes de que se enfríe el café. Entonces ese es el libro, si lo quieren buscar, yo lo acabo de comprar en Amazon, lo bajé para leerlo en Kindle y voy a ver qué tal. A ver si le cambiamos un poquito de género, porque este libro sí me tocó muchas fibras. Finalmente este mes para mí fue un mes de muchos cierres, de muchos ciclos, igual que tú, 30 años. Hace 30 años fui mamá, bueno, casi en junio, hace 30 años fui mamá por primera vez. El 12. El 12 de junio, hace 30 años en este mes me casé, cambió mi vida y ahora, después de 30 años, tomo otras decisiones que me van a llevar a ver a ¿Allá? dónde. A ver a dónde. Muchas gracias, Marisela, siempre es un gusto. Marco, Silvia, qué gusto que lo leíste, qué bueno que te gustó el libro. Qué bueno. Pues Marco, muchas gracias. muchas gracias. Gracias, Mónica.